Hola, buen día. Bienvenidos a un webinar más de nuestra serie de C. Aldon and Bradstreet. En esta ocasión, el tema es cómo atraer inversiones con prácticas sostenibles ESG y está dirigido a las empresas PYME, que sé que tienen muchas preguntas al respecto. Es un tema que ha generado mucho interés. Y en esta ocasión nos acompaña nuestra experta en ESG, Alejandra Espinosa. Gracias, Adolfo. Em, Ahora, el tema de ESG en los últimos años se ha vuelto muy relevante. Y es principalmente porque, a pesar de que ya tenía mucha fuerza con corporativos grandes, en las pymes de Latinoamérica ha cobrado relevancia por cambios en las regulaciones, por cambios también en las exigencias del mercado y también en las preferencias de los consumidores y de los inversionistas. Ahora, hay empresas en Latinoamérica, pymes, que ya han iniciado este camino de ESG. Se han dado cuenta que tiene muchas ventajas, no solamente por el tema del cumplimiento, sino también el tema de la eficiencia. Les ha llevado a abrir nuevas puertas en nuevos mercados, pero también les ha presentado muchos retos. No es un tema fácil, no es una implementación fácil, y la forma de atacarlo y de abordar estos retos principalmente es acompañarse de profesionales, acompañarse de alguien que les ayude a hacer no solamente la exploración, sino también la planeación y la implementación de esta estrategia de ESG. Estoy seguro que al terminar este webinar, platicando con Alejandra, vamos a resolver muchas de las dudas que tienen las empresas pequeñas y medianas para comenzar este camino y vamos a ver esta inversión en ESG como eso, como una gran inversión estratégica, sino, y no como un costo o un reto, una obligación que debe cumplir las pymes. Entonces, bueno, buen día, Alejandra. Y si te parece, podemos comenzar con una pregunta que va a abrir todo el tema, que es principalmente, ¿qué es ESG? Claro, gracias, Adolfo. Pues bueno, nada más quiero invitarlos a que cualquier duda, cualquier cosa, por favor, pongan sus preguntas ahí en el chat y con mucho gusto trataremos de irlas contestando. Bueno, ¿qué son los criterios ESG? Adolfo, son los criterios, por sus siglas en inglés, ambientales, sociales y de gobernanza. Entonces, lo que quiere decir ESG es cómo, por ejemplo, en el primer pilar, una empresa impacta al medio ambiente y cómo el medio ambiente le impacta a ella, ¿no? En la parte social es cómo una empresa puede involucrarse en su comunidad o cómo puede impactar también positivamente o negativamente en su comunidad y también cómo la comunidad lo puede impactar a la empresa misma. Y temas de gobernanza, pues es cómo está estructurada la empresa, ¿no? Y cómo trabaja. Es una definición que surge a partir de un reporte de la ONU y existen varias iniciativas por las cuales ahora las empresas también registran y reportan sus criterios ESG. Por ejemplo, en la parte ambiental, pues muy importante el Acuerdo de París, ¿no? O sea, de cómo reducir emisiones. El Pacto Global, por ejemplo, también de Naciones Unidas, o sea, que es la red de empresas de sustentabilidad más grande bajo el marco de Naciones Unidas. Y ya ahí empezamos a ver, pues, cómo las empresas tienen el compromiso de reportar y medir sus criterios ESG, ¿no? Pues ya muchas empresas ya tienen esas estrategias, no sé, alrededor de 64% de las empresas ya cuentan con criterios ESG, pero muchas veces no saben que ya que están siendo como estrategias o reportes de ESG. De acuerdo. Estos temas que comentas para una empresa pequeña, para una empresa mediana en Latinoamérica, en México, suenan como temas bien grandes, bien alcanzables. Entonces, la pregunta siempre es, ¿cómo vemos o cómo aterrizamos estas estrategias ESG para las pymes? No es solamente para empresas o corporativos grandes. No, justo lo que dices, no es solo para empresas grandes. Muchas de las pymes ya cuentan con criterios ESG, solo que no saben que son criterios ESG y tampoco tienen la manera de medir, ¿no? O no saben cómo medir, cómo reportar. Pero, pues, son iniciativas que ya tienen porque, pues, el tema de responsabilidad social, el tema del impacto ambiental por regulaciones, por tendencia y todo ya es algo que se ve. Entonces, muchos ya tienen políticas, o iniciativas que están orientadas a este punto, pero no conocen cómo reportarlo, cómo comunicarlo, cómo medirlo y cómo mejorarlo. Claro, que es uno de los principales retos. Em, Ahora, yo creo que algunos de los temas que siempre se abordan cuando estamos hablando de esto con nuestros clientes, que son empresas pequeñas, es justo cómo implementarlo, por qué no implementarlo. Se encuentran diferentes retos.
Entre ellas, lo que hemos visto nosotros en las conversaciones que hemos tenido con las empresas pequeñas y medianas es cuáles son los límites de la implementación, cuáles son algunos de los retos para implementarlo. Y lo que hemos encontrado es 36% es por falta de conocimiento, usualmente 27% es resistencia cultural de las organizaciones, 16% es falta de regulaciones internas y el principal obstáculo que se percibe y es en realidad uno crítico, es limitación financiera en el costo potencial que podría tener la implementación de una estrategia ESG. ESG, sabemos, es un plan de transformación. Es una estrategia que debe hacerse con mucho cuidado, sí puede representar algunos recursos económicos importantes, pero al final reporta beneficios que pueden ser también inmediatos. Eh, ahorita yo creo que es importante que toquemos eso. Eh, ¿Podrías contarnos cuáles son algunos de los beneficios de implementar una estrategia ESG en organizaciones pequeñas y medianas? Sí, claro. Bueno, justo me pareció muy interesante ahorita lo que comentaste y ahorita lo van a ver en los beneficios, porque sí creo que las empresas tienen falta de información, ¿no? O sea, porque ahora que puedan ver estos beneficios y también como el objetivo de este webinar es poderles transmitir esta información, van a ver que los van a empezar como a aplicar, a medir, a mejorar, ¿no? O sea, porque de los beneficios, pues tenemos, o sea, hemos visto que, por ejemplo, hay bancos que dan mucho mejor tasa a quienes tienen reportes de criterios ESG y pueden ver cómo mejorar, ¿no? Sus criterios ESG, ¿no? Entonces, acceso a financiamiento, mucho más fácil. Les da una ventaja competitiva también, ¿no? O sea, si tú estás analizando una serie de proveedores, tú obviamente como empresa vas a querer que contratar a una empresa que no, que más bien que está reportando estos criterios ESG porque está analizando riesgos relacionados a estos criterios, ¿no? O sea, está analizando riesgos operacionales, riesgos reputacionales. Entonces, tú como empresa vas a decir, oye, si ellos ya están reportando sus criterios ESG, ya están viendo cómo los mejoran, pues obviamente yo me voy a ir por esa empresa antes que alguna que no ha hecho o no sabe ni siquiera dónde está en temas de ESG, no ha hecho ese análisis de riesgo, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, vemos que sí las empresas, por ejemplo, pueden reducir en un 40% su riesgo financiero cuando analizan sus criterios ESG. También vemos una preferencia a los inversionistas. En un 47%, los inversionistas priorizan empresas que están reportando sus criterios ESG, ¿no? Y es esta parte de análisis de riesgo que comentábamos, ¿no? O Ujú. sea, tú no vas a invertir en un proyecto que al final de cuentas no te puede dar ese retorno de inversión si entra en huelga, si cierran sus operaciones por un tema ambiental, ¿no? Etcétera. Entonces, al final de cuentas, estás analizando esos riesgos. También da el tema de confianza corporativa. Y bueno, y ahora también hemos visto que las nuevas generaciones están mucho más conscientes y preocupadas de adquirir productos y servicios de empresas que sean responsables, ¿no? Entonces, el 71% de los consumidores paga más por productos o servicios de empresas responsables. Entonces, creo que ahí hay varios de los beneficios que podemos ver de analizar y reportar criterios ESG. Claro, y ahí atacas los tres frentes, ¿no? Que es uno, tu operación, dos, tus socios de negocio, cómo te relacionas con el mercado, y tres, cómo te relacionas con tu cliente final, ¿no? Exacto. Perfecto. Ahora, la pregunta clave, ¿cómo hago para arrancar un proceso ESG en mi empresa? El primer paso, que es básicamente lo que va a abrir todo, ¿no? El desarrollo o el despliegue después de una estrategia ESG robusta. Claro. Pues bueno, lo inicial es empezar con un diagnóstico, Mm. ¿no? O sea, tú quieres saber dónde estás, qué ya estás implementando. En Cialdon Bradstreet tenemos un producto que se llama ESG Registered, que es justo este diagnóstico. Ujú. Y lo que te permite es decir, dónde estás como para poder medir, ¿no? O sea, lo que no se puede medir no se puede mejorar, ¿no? Entonces, de entrada dices, oye, bueno, esto es lo que ya estoy haciendo con este diagnóstico y eso también te permite tener líneas de acción específicas, priorizar en ciertos criterios que tal vez no estás tomando en cuenta. Te puede servir también para hacer un plan y evitar el greenwashing, ¿no? O sea, porque muchas de las veces que las empresas están hablando de iniciativas ambientales o sociales, no tienen un sustento, ¿no? Entonces, cuando tú partes de un diagnóstico, dices, a ver, yo ahorita tengo estos indicadores, tengo este reporte de ESG,
puedo tener estas metas, este plan de acción, y entonces ya puedo dar un reporte de cómo mejoré, ¿no? Con algo que supe medir. Claro, y este tema de ESG Register, este reporte, este primer diagnóstico, cuéntame un poquito más al respecto. Pues mira, es una herramienta que tenemos para hacer este diagnóstico con una autoevaluación, ¿no? Entonces, la manera que funciona es que nosotros, como Sheldon and Bradstreet, te acreditamos de que tú estás transparentando tu información y nos diste esta información y nosotros te damos una calificación, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros analizamos los 3 criterios, te damos una calificación o un ranking general de ESG, una calificación por criterio ambiental, por criterio social y por criterio de gobernanza. Y también damos una calificación de 0 a 100 en 32 criterios que analizamos, ¿no? O sea que ahorita vamos a entrar como al detalle de eso, pero habla así del compromiso que tiene una empresa de que ya está transparentando esta información y que la está midiendo y está viendo en dónde está, ¿no? Y la verdad es que está diseñado para todo tipo de empresas. O sea, también nuestro cuestionario, obviamente hay preguntas que son mucho más valiosas para ciertos sectores, para ciertas industrias, pero en general está pensado para todo tipo de empresa. Perfecto. Ujú. Ahora, si entramos a los 3 pilares de ESG, eh, presentan diferentes retos y presentan también diferentes avances que, como mencionaste, las empresas pequeñas y medianas podrían ya tener, no necesariamente alineados a una estrategia ESG, no necesariamente medidos, pero en los que ya han dado pasos importantes. Podemos partirlos, yo creo que en estos 3 pilares para analizarlos con mayor cuidado. Es importante, es un tema bien extenso. Si vemos la parte ambiental, que es usualmente cuando piensas en ESG, la primera que viene a la mente, es también la que tiene las regulaciones más claras, las que tienes que cachar primero como industria o dentro de tu proceso operativo, de tu proceso productivo, las primeras en las que se enfocan las empresas. Estos criterios ambientales, ¿cuáles son los que tienen que considerar una empresa? O sea, ¿cuáles son los primeros donde debe poner foco o los primeros también en los que podría cachar ya si es que los están implementando? Pues mira, nosotros los dividimos como en 4 grandes rubros. O sea, uno son recursos naturales, ¿no? Mm. Entonces, es cómo gestionas el agua, cómo gestionas la energía, de dónde sacas tus materiales, si tienes un impacto a la biodiversidad, al uso de la tierra, también la parte de prevención y gestión de contaminación y de residuos, ¿no? O sea, aquí en esta parte pues hay varias iniciativas, por ejemplo, de uso eficiente de los recursos, entonces iniciativas para gestión de energía, para gestión del agua, em, también en la parte, pues, de reciclar, de diseño del producto, ¿no? O sea, desde la concepción, cómo puedo hacer que un producto tenga un ciclo de vida que contamine menos, que se pueda reusar sus materiales, etcétera. Y, pues, cómo manejar, por ejemplo, los residuos, ¿no? Esto muy muy importante. Aquí, pues, obviamente, las empresas se tienen que alinear a, regulaciones locales, y también, pues, obviamente, pueden hacer muchas iniciativas de reciclaje, de reutilización, ¿no? Aquí, por ejemplo, hemos visto en muchos casos que puede haber hasta un 85% de reducción de residuos físicos, por ejemplo, si migran, a herramientas como a la nube, ¿no? O sea, Ujú. como estas herramientas tecnológicas y digitales, te puede evitar que tengas muchos residuos, por ejemplo, de papel, ¿no? Este, mm, Otro de los temas, importantes es el riesgo climático, ¿no? O sea, aquí hemos visto, obviamente, muchos eventos climáticos de alto impacto que tienen muchos efectos en las operaciones y, obviamente, financieramente para las empresas, ¿no? Y las comunidades. Entonces, aquí es una manera de analizar, por ejemplo, para las empresas, de decir: "Oye, ¿cuál es mi riesgo climático?", ¿no? Si yo tengo varias plantas, que estas plantas están orientadas en cierta localización, en cierta geografía, que me representa un riesgo climático por inundaciones, huracanes, sequías, olas de calor, todo eso me va a impactar a mi operación, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, nosotros en Cialdon and Bradstreet también tenemos, próximamente una calificación de riesgo climático, ¿no? Entonces, que le podemos también dar a las empresas, pues, también para que puedan ver a sus proveedores o a ellos mismos, hacer este análisis, ¿no?, de riesgo climático. Y, pues, también, parte importante, las oportunidades ambientales, ¿no? O sea, qué iniciativas están tomando las empresas, por ejemplo, migrar a energías renovables, focos ahorradores, sensores de movimiento,
sistemas de eficiencia energética, ¿no? Varias cosas que pueden implementar de iniciativas ambientales y también certificaciones, ¿no? O sea, la ISO 14001. Ujú. Y obviamente depende mucho qué tipo de industria y sector y todo estemos hablando, pero sí hay muchas certificaciones e iniciativas, ¿no? Y algo muy importante también son las emisiones, ¿no? De gases de efecto invernadero y esta huella de carbono que tienen las empresas. Muchas de estas iniciativas que son parte de lo que medimos, parte de esta evaluación que hacemos para las empresas, son elementos que ya podrían haber considerado como parte de un plan de ahorro, de un plan de eficiencia energética mismo, que no sea propiamente de una estrategia ESG, pero que sí es parte de los ahorros que quieren implementar, de la eficiencia operativa que quieren implementar, del cumplimiento normativo que tienen que seguir por la empresa, por la industria a la que pertenecen, por las empresas con las que trabajan, sobre todo esta certificación ISO que mencionabas. A Ujú. veces es una regulación que debes cumplir simplemente para trabajar con empresas de grandes ligas, ¿no? Claro. O en sectores específicos. Y que justo es hacer esa evaluación para identificar qué tan avanzados van ya en ellas, hacer una medición adecuada, hacer una comunicación adecuada, integrarlas a su carpeta de ESG y empezar a trabajar ya con ellas. Hay un tema que todas las empresas tienen en mente y también es el más visible a nivel también de comunicación, que es el de la huella de carbono. Ujú. ¿Cómo reducir principalmente esto? Ya mencionaste algunos tópicos interesantes. Sí, 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 claro. Bueno, pues esto está alineado a lo que comenté antes del Acuerdo de París, ¿no? O sea, ya los países tienen ciertas metas de reducción de emisiones en las cuales ya se comprometieron ante la ONU. Entonces, para llegar a esas metas, pues obviamente van a existir regulaciones que ponen topes a las empresas de emisiones, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, ¿cómo pueden reducir esta huella de carbono en las empresas? Pues pueden ser, como ya lo comentábamos, mucho haciendo esta transición a energía limpia, a energía renovable. También puede ser con movilidad sostenible. O sea, por ejemplo, si tú tienes una flotilla de vehículos, ahora que sea una flotilla de vehículos eléctricos, puede ser una opción. También, por ejemplo, fomentar en tu empresa que haya teletrabajo, que des incentivos para que utilicen la bici, para que hagan carpool, para que caminen, ¿no? O sea, como que muchas cosas que puedan incentivar para utilizar menos transporte. Porque, pues bueno, los sectores que más emiten son el energía, el de transporte, ¿no? Entonces, pues iniciativas que vayan orientadas a ese punto y el tema de eficiencia energética, ¿no? O sea, como te comentaba. Y sí, tienes Mm. toda la razón en lo que dices. O sea, hemos visto que, por ejemplo, tú puedes reducir o hay empresas que han podido reducir hasta el 30% de su gasto de luz. Ya implementando medidas, ¿no? Entonces, para ellos también es un ahorro, es un beneficio también económico, ¿no? Entonces dices, bueno, ahorita pues sí, tal vez tengo que hacer una inversión de poner todos estos sistemas con eficiencia energética, ¿no? Y cambiar todo. Bueno, sí, pero eso a la larga te va a traer una reducción también de costos importante. Ujú. Y justo la asesoría que pueden tener de un profesional es cuál es el paso que doy primero, cuál es la inversión más inmediata que puede reportar un beneficio puntual, ya sea a nivel de negocios, de mis socios de negocios, de mis relaciones comerciales y también del ahorro energético que estoy pretendiendo, ¿no? Sí, claro, y justo esta parte de las calificaciones, ¿no? O que tú puedes decir, oye, bueno, aquí en gestión de energía tal vez estoy bien, pero no sé, me falta aquí en gestión del agua no estoy bien, entonces priorizas en esa parte, ¿no? Entonces, por eso la importancia de hacer ese diagnóstico inicial. Claro, desde luego. Ahora, segunda columna, la parte social, que para muchas empresas es la parte más difícil porque es la que menos reporta beneficios económicos de forma clara. Ujú. Es la que más se percibe como un tramo más largo que recorrer por el tema del cambio cultural que requiere, Ujú. por el tema de cómo hacer una documentación específica del impacto social que tiene mi empresa, cómo dedicarle recursos, energía, atención, la planeación, cómo estructurarlo cuando no tiene un beneficio directo ni con mi operación, que ahorita quiero que nos platiques de eso porque al final sí lo tiene oculto, Ujú. pero tampoco con los ingresos, los ahorros, etcétera, de mi organización, ¿no? Cuando yo tengo unas metas económicas agresivas, tengo fluctuaciones en el mercado que me están afectando,
esta parte de la columna central, la S de ESG, es como la venta más difícil para cualquier compañía que quiera implementarla. Cuéntanos un poquito de la parte social. Sí, bueno, es difícil y también es la más sensible, ¿no? Como bien mencionas. Pero nosotros, por ejemplo, lo englobamos en 6 grandes como subtemas Ujú, dentro de lo social. Y sí, uno muy importante es el de capital humano, ¿no? Que habla de todas las relaciones laborales, cómo está el tema de salud y de seguridad en tu empresa, si capacitas a tus empleados, cuántas horas los capacitas, la parte obviamente de diversidad e inclusión, ¿no? También la parte de derechos humanos, ¿no? O sea, que estés cumpliendo con que no tengas trabajo forzado, trabajo infantil, ¿no? O sea, esta es como la parte, pues sí, más sensible y luego difícil como de cambiar culturalmente, ujú, pero hay muchas otras cosas que se engloban en la parte social, ¿no? O sea, otra es, por ejemplo, productos y servicios, ¿no? O sea, aquí cómo yo puedo, como empresa, evitar o implementar cosas para evitar el riesgo cibernético, ¿no? ujú. Y también la gestión de la calidad de mis productos. Em, También, por ejemplo, cuál es el compromiso con mis clientes, ¿no? O sea, que yo tenga, por ejemplo, iniciativas o políticas de privacidad de datos, ¿no? Em, También cómo mi empresa participa en la comunidad, ¿no? Entonces, oye, yo tengo programas de voluntariado, ¿cuántas horas de voluntariado hacemos? También, si yo dono, ¿cuánto dinero dono? ¿No? O sea, como este compromiso y responsabilidad ante la comunidad. También, cómo poder hacer que no solo yo cumpla con todas estas cosas, por ejemplo, con un código de conducta, pero también para mis proveedores, ¿no? Entonces decir, oye, yo solo te voy a contratar si tú me puedes firmar que tú tampoco tienes trabajo forzado o trabajo infantil, que estás cumpliendo también con ciertas cosas, ¿no? O sea, Ujú. de mis valores como empresa en este sentido, ¿no? Y también, pues, certificaciones sociales, ¿no? Aquí en México, pues una que entonces nosotros, por ejemplo, tomamos en cuenta es de empresa socialmente responsable, ¿no? O sea, como ese tipo de certificaciones que también, hablan de que una empresa tiene la parte, social cubierta, ¿no? Y que ya está documentado en muchos de las, seguramente, contratos que tienen con algunas de las empresas con las que trabajan como parte de sus políticas. Estos elementos que mencionas muchas veces son los que solamente no se están midiendo, no se consideran formalmente como parte de una estrategia ESG, pero que ya están ahí, porque ya tuvieron que implementarlos en algún momento para cumplir con regulaciones, como dices, pero también para cumplir con un tema contractual, de Claro. trabajar esta exigencia que mencionas de se lo voy a pedir a mis proveedores también porque mi cadena de suministro debe estar cumpliendo como yo, en las mismas políticas, en los mismos criterios y con la misma cultura que yo estoy queriendo reflejar. Esto ha venido también hacia las empresas pequeñas y medianas y ya están cumpliendo con ello, ¿no? Ya lo tienen incluso documentado. Es solamente estructurarlo, meterlo dentro de la política de ESG y entonces comunicarlo como parte de un esfuerzo que ya se está haciendo. Sí, sí, justo. Y bueno, aquí, pues nosotros hacemos preguntas muy específicas, ¿no? O sea, para que ellos sepan, ¿no? O sea, bueno, a ver, yo obviamente ya veo cosas de salud y seguridad en mi empresa, ¿no? Pero ¿cómo lo mido? Bueno, entonces, ¿cuántos incidentes tienes, no? Mm. Anualmente. Distintas tasas, de incidentes, de mortandad, de etcétera. Entonces, así tú puedes como ir medir y decir, oye, bueno, pues si yo tuve tantos incidentes este año, tengo que o capacitar o implementar medidas para que el siguiente año la tasa sea mínima, ¿no? Ujú. Digo, así como ejemplos como Claro. que de medición o de preguntas específicas, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, otros programas que pueden llevar en el tema social pues son de bienestar físico y mental, por ejemplo, para sus empleados, ¿no? O sea, el cómo se siente el empleado es muy importante, ¿no? Entonces, tener pues estas encuestas de cómo se sienten los empleados también es importante. Hacer plantillas diversas, ¿no? O sea, por ejemplo, así medidas muy básicas que, por ejemplo, cuando tú pidas un CV, no pidas foto, no pidas edad, ¿no? O sea, sino que te enfoques realmente en cuáles son como las calificaciones o las cualidades de esta persona, cuál es su experiencia, etcétera, ¿no? O sea, sin dejarte tú sesgar por si es hombre, mujer, qué edad tiene, cómo se ve, ¿no? Claro. Acabar con todo eso. También, pues, capacitaciones internas, obviamente, en lo que tú vayas, viendo que tienes como una merma, ¿no? Entonces, si tú en tu análisis, en tu diagnóstico viste que en ciertos puntos tienes que dar más capacitación, pues ahí es donde te enfocas tu capacitación. Y Ujú. también puede haber muchas alianzas con ONGs, ¿no? O sea, por ejemplo, para el tema de voluntariado, pues luego es muy difícil, tener programas
internos de voluntariado o saber hacia dónde o etcétera. Entonces ahí también puede haber alianzas con iniciativas que esto hacen, ¿no? De acuerdo. Y lo que mencionabas, o sea, ya es parte de la cultura de las empresas muchas veces, ya es parte de las iniciativas que alguien dentro de la organización ha empujado. Ahora es nada más, te digo, estructurarlo, documentarlo, medirlo y hacerlo público, ¿no? Que es lo importante. Al final, para las empresas pequeñas y medianas, la voz diciendo yo estoy cumpliendo, yo ya tengo una política de ESG, ayuda mucho. Sí, sí, sí. Y justo lo que decíamos, ¿no? O sea, como hacerte las preguntas correctas Ujú. para poder medir, ¿no? Para decir, oye, bueno, ¿dónde estoy? ¿Cuáles van a ser mis prioridades? ¿Cuáles van a ser mis líneas de acción y mi plan? Y si tengo que involucrar, pues sí, recursos, personas, etcétera. Entonces, bueno, eso sí te va a ayudar mucho y nosotros, por ejemplo, los ayudamos mucho en estas preguntas, ¿no? O sea, en la autoevaluación hemos visto quienes ya han entrado al proceso de ESG Register con nosotros dicen, oye, es que solo con las preguntas me di cuenta qué tengo, qué no tengo, y cómo puedo sí empezar a medir y reportar, ¿no? Claro. Ahora, última columna, la parte de gobernanza. Este es un tema complejo también. Este es un tema difícil de implementar. Requiere ser muy estricto, ser muy diligente y también ser muy preciso en los elementos que vas a medir, los elementos que tienes que considerar para cumplir con ella. Entonces, desde tu perspectiva, ¿cómo deben gestionar la gobernanza las empresas pequeñas y medianas? Pues, lo que mencionas es muy cierto y también es de lo que menos se habla. Entonces, qué bueno que tenemos este espacio para que también hablemos aquí de la parte de gobernanza, ¿no? Que es el gobierno corporativo de las empresas. Y aquí es, bueno, cómo las empresas van a operar con integridad, transparencia y responsabilidad, ¿no? Entonces, tú obviamente por temas reputacionales, para cumplir, para pues tener socios comerciales y todo, quieres estar como en regla, ¿no? Entonces, ¿cómo le puedes hacer? Porque sí, pues, por ejemplo, muchas empresas pequeñas pues no tienen un gobierno corporativo, ¿no? No tienen esa capacidad, pero puedes empezar pues con políticas básicas de gobernanza, ¿no? Y que tenga ciertas estructuras de la empresa que sean claras, y que te pueda permitir analizar como esas regulaciones o esos riesgos que tienes en tu empresa, ¿no? Entonces, nosotros lo medimos como en 3 grandes rasgos, o sea, el primero es de gobernanza corporativa, por ejemplo, ética empresarial, ¿no? Entonces, ¿dónde tienes, tus valores? ¿Dónde tienes tu código de conducta? ¿Dónde tienes toda esa parte que habla de que tienes ciertos procesos, cierta transparencia de una ética empresarial, ¿no? ¿Cómo está tu junta directiva?, ¿no? O sea, por ejemplo, si tienes también diversidad en esta junta directiva, ¿no? Si hay mujeres en el consejo, los derechos de los accionistas, toda la parte, como te comentaba, de transparencia. Y la parte también de comportamientos corporativos, ¿no? Aquí, pues, es la parte de gestión de los requisitos legales que tienes que cubrir como empresa, Ujú, la parte de certificaciones, también si tienes certificaciones gubernamentales que hablen de un gobierno corporativo robusto, ujú. y la estabilidad y resiliencia de la empresa, ¿no? O sea, nosotros en Seattle University, pues, también tenemos mucho análisis de estabilidad de negocio, ¿no? O sea, tenemos, pues, mucha información de empresas, de cómo están sus estados financieros, cómo está su capacidad de pago, cómo están ciertas cosas. Entonces, también podemos decir: "Oye, bueno, esta empresa tiene cierta estabilidad y resiliencia", ¿no? Entonces, eso también lo contemplamos en el score o en la calificación ESG, ¿no? Y también dentro de esta medición, es importante para muchas empresas, no solo porque sean pequeñas o medianas en cuanto a su facturación, tamaño de empleados, la estructura administrativa suele ser muy, muy delgada. Ujú. Entonces, hay personas que deben tomar múltiples cachuchas para cubrir con estas posiciones o estas actividades, ¿no? Que son requeridas por la reglamentación en los mercados donde están operando. Entonces, el diagnóstico justo ayuda a identificar cuáles son los elementos críticos de cumplimiento Ujú. y que les pueden también ayudar a determinar cuáles son las personas correctas, que no necesariamente tiene que ser un board, no necesariamente tiene que ser un experto en el tema, sino simplemente una persona que se encargue de la gestión, una persona que encargue de monitorear el cumplimiento, de hacer esa medición que es importante para llevar el registro y también de documentarla para meterlo igual todo dentro de la comunicación que debe ser parte ahora de la cultura que esta empresa quiere presumir.
no es solamente para grandes corporativos, se puede adaptar dependiendo de lo que requieran, las empresas también pequeñas y medianas, atendiendo los requisitos de su sector, los requisitos de la industria donde esté operando. Sí, correcto, justo. Ahora, hay riesgos de gobernanza, que es como la otra cara de esto. No solo el cumplimiento, sino cuáles son los riesgos que deben considerar las pymes en esta columna. Pues bueno, principalmente orientado en temas de gobierno corporativo sería la parte de tener políticas, por ejemplo, que aborden temas de corrupción, ¿no? O sea, anticorrupción. Tan, También temas de soborno, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes tú implementar pues ciertas herramientas o iniciativas que te permitan hacer este análisis, ¿no? Y tener políticas, pues obviamente antisobornos, también capacitar a tus empleados en temas de cumplimiento, ¿no? O sea, ¿qué puede ser un tema de soborno? ¿Qué puede ser un tema de corrupción? Que puedan identificar, que puedan tener también canales de denuncia, ¿no? Que sean anónimos, ¿no? Entonces decir, oye, bueno, pues yo vi que un colega recibió dinero por, ¿no? Etcétera. O sea, que puedan tener esta capacidad de denunciar estas conductas, es importante. Y también políticas de debida diligencia, ¿no? O sea, con quien sea que vayan a trabajar, es importante que tengan un proceso de debida diligencia, ¿no? Y que puedan conocer, pues, quiénes van a ser sus socios, ¿no? O sea, de dónde vienen, que sea una empresa que no es fantasma, que exista, que tenga, pues, cierto, o sea, que cumpla con ciertos requerimientos, ¿no? Que no estén listas de sanciones, que no tenga personas políticamente expuestas, que no tenga noticias adversas, o sea, como toda esa parte también de debida diligencia para sus socios comerciales también es importante, ¿no? Y entra en esta parte de gobernanza. y esto que mencionas es clave porque esto muchas veces sale de las manos o de la vista de una empresa que está operando en el día a día. Entonces, ¿cómo evitan esas sorpresas justo del due diligence en su operación? Pues bueno, mucho es estar como monitorando cambios, ¿no? En regulaciones, ¿no? Eso es muy importante. También que puedan tener auditorías internas, ¿no? O sea, que hay un externo que pueda decirles dónde hay, pues, cosas que no se estén llevando a cabo, o que haya ciertas, pues sí, ciertas cosas que no estén funcionando bajo Mm, una auditoría. Y también asignar responsables claros, ¿no? O sea, obviamente, pues, un oficial de cumplimiento idealmente entra dentro de estos papeles importantes como para estos riesgos legales, ¿no? claro. Ahora, esto mencionaste ya un par de veces este tema y es bien importante. No solo tienes que hacerlo al interior, Ujú. no solamente tienes que ver cómo está, si ya limpiaste la casa y si ya tienes todo en orden. ¿Qué pasa con todos los socios comerciales que están involucrados en mi operación? ¿Qué pasa con la cadena de suministro? Sí, no, importantísimo, o sea, porque justo ahorita hablamos de, bueno, ¿qué puedo hacer yo con mis operaciones directas, no? Pero, pues, muchas cosas las puedo subcontratar, tengo proveedores, ¿no? O sea, como de mi cadena de suministro, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues, luego es lo más difícil para tener visibilidad, y hemos visto que es de los principales pain points de nuestros clientes, ¿no? Que dicen: "Oye, a ver, yo ya tengo una huella de carbono clara, ¿no? Y tengo un objetivo de net zero y tengo muchas cosas que puedo decir, bueno, esta es mi meta", pero no tienen la capacidad de visualizar su cadena de suministro, ¿no? O sea, dice: "Bueno, a ver, yo puedo medir cuántas emisiones tengo, pero no sé de mi cadena de suministro", ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros hacemos también en Sea Dun& Bradstreet es que tenemos una plataforma que se llama Risk Analytics, que te permite tener las calificaciones de terceros, ¿no? Entonces, en esas calificaciones de terceros, nosotros tenemos, por ejemplo, el de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, tú puedes ver tu portafolio, cómo están sus toneladas de CO2. Entonces, te permite hacer, pues, este cálculo mucho más específico para lo que implica realmente en tu negocio esas emisiones, ¿no? Ujú. Y hemos visto que esto es muy importante porque hay muchas empresas que tercerizan estos impactos, ¿no? Negativos. O sea, ya sea que contratan empresas que tienen, pues sí, trabajos forzosos Mm. o que están contaminando o están emitiendo un montón, y entonces ellos se excusan de que directamente no, pero pues en su cadena de suministro sí, ¿no? Entonces, pues nosotros podemos darles esa visibilidad, em, para su cadena de suministro, ¿no? Y sí hemos visto casos, por ejemplo, en temas de emisiones, que el 70% de las emisiones puede estar en la cadena de suministro, ¿no? Claro. Entonces, si no sabes
cuánto estás emitiendo por tu cadena de suministro, pues también es tu impacto, también es tu negocio y también eso es lo que tienes que poder medir y cambiar, ¿no? Y es parte de la visión que debes tener a nivel cultural también dentro de tu operación. No es solamente evaluar a un proveedor, incluso a tus clientes, solamente en términos de la fortaleza financiera y de que estén legalmente constituidos, etcétera. Hay una parte bien grande de su operación que no estás viendo, no ves de inmediato en empresas que ya están trabajando contigo. Entonces, incluso en tu cartera de clientes, en tu cartera de proveedores ya activa, puedes meterte a hacer esta investigación, meterte a hacer esta evaluación de ESG e identificar si es parte de tu objetivo el cumplimiento de estas empresas con las que estás trabajando, conocerlas profundamente para ver si pueden tener algún impacto, no ahorita, pero a futuro, si hay un riesgo latente en tu operación, en tu reputación o algo que pueda poner en riesgo algún negocio importante o tu producción misma, ¿no? Por ejemplo. Sí, justo, o sea, como que tener esa visibilidad 360 Exacto. de tu socio comercial, ¿no? Sí, perfecto, vale. Ahora, la parte importante, si ya tienes todo esto considerado, ya aprendimos un montón de las tres columnas, pero ahora, ¿cómo comunicas una estrategia de ESG? Pues sí, muy importante, porque si no, ¿cómo llegas a los inversionistas, no? O sea, ¿cómo te vuelves de esta ventaja competitiva, no? Entonces, pues si no tienes esa visibilidad, difícilmente también vas a poder aprovechar de los beneficios, ¿no? Que ya estás implementando. Entonces, por ejemplo, en nosotros, el ESG Registered, pues sí es un sellito, al final de cuentas, que pones en tu página web, Ujú. que puedes poner en tus materiales de marketing, etcétera, y quien sea puede ver tu calificación, ¿no? Entonces, si alguien te está contemplando como proveedor, pues ya puede hacer como el clic al ESG Registered y puede ver cuál es tu calificación, ¿no? Entonces es visible, ¿no? Para todo el mundo. Y bueno, también existen muchas formas de reportar, ¿no? Hay estándares internacionales en los que tú te puedes basar para reportar esta información. Ujú. Ya una vez que la recopilas, dependiendo, pues, si tu industria, tú puedes ver el estándar, o si eres una empresa, pública, pues, ya hay estándares muy específicos en los cuales tienes que reportar, ¿no?, etcétera. Entonces, esa sí es la forma como que te da visibilidad, y sí es muy importante, pues sí, comunicar, ¿no? O sea, al final de cuentas, lo que nosotros también damos con nuestro sello es pues sí, esta manera de decir: "Oye, bueno, estás comunicando ese compromiso de mejora", ¿no? Claro, Ujú. súper importante. Ahora, uno de los principales retos de las pymes es competir en un segmento que tiene muchísima oferta, que tiene muchos competidores con características similares. Diferenciar tu producto, tu operación, ya es un reto en sí. ¿Cómo lograr la visibilidad de estos elementos? ¿Qué significa para las pymes el poder tener este sello, por ejemplo, el poder diferenciarse del resto, ganar esa ventaja competitiva? Pues sí, que al final de cuentas le va a dar más confianza a, pues, a los consumidores, a sus socios, le va a dar, pues, también a ellos la visibilidad de qué oportunidades de mejora pueden tener. Y pues sí, te digo, ya muchas pymes aplican estos criterios, pero no saben que son criterios ESG, no saben cómo medirlos, reportarlos, mejorarlos. Este, entonces sí, o sea, el hacer este análisis, el poder tener medidas claras, el poder tener líneas de acción en metas específicas, tener estos KPIs específicos para ESG, Ujú. pues sí, los va a ayudar en temas de reputación, de confianza de socios comerciales, tener mayor visibilidad, ¿no? O sea, ya les va a dar una ventaja competitiva clarísima en el mercado. De acuerdo contigo. Em, bueno, parte de lo que ya mencionamos de cómo comunicarlo es también dónde. Esa estrategia de marketing de la voz hacia afuera también tiene muchos elementos. Desde tu experiencia, has visto varios, lo sé. ¿Podrías comentarnos algunos puntuales? Sí, pues bueno, hay, por ejemplo, en nuestro caso, pues también o sea, nosotros tenemos bases de datos de empresas, ¿no? Entonces, quien ya tiene, por ejemplo, un DUNS number es un diferenciador, ¿no? En esta base de datos y ahora el ESG Register, ¿no? O sea, ya también tú vas a poder ver, si te metes a nuestro directorio de empresas, vas a poder decir, oye, bueno, si yo ya estoy buscando una empresa que tenga el sello de ESG Register porque ya me interesa que esté transparentando su información ESG,
ya vas a poderte diferenciar como empresa con este sello, ¿no? Ujú. También hemos visto, pues sí, que es mucho más fácil llenar un reporte, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú te sumas al Pacto Global de Naciones Unidas y tú ya hiciste un reporte inicial, va a ser mucho más fácil también reportar para el Pacto Global cuando ya hiciste este análisis, ¿no? Claro, Este, y entonces sí, o sea, en nuestro caso, pues sí, el sellito del ESG Register lo puedes poner en tu página web, lo puedes, en tu firma de correo, en tus propuestas comerciales, todo, y así, pues las empresas que estén analizándote, van a poder ver clarísimo cuál es tu calificación, ¿no? claro, de acuerdo. Pues me parece que cubrimos todos los temas relevantes. Mucho de lo que queríamos tocar en este webinar es principalmente cuáles son los elementos que las empresas, que las pymes consideran un reto para dar el primer paso en ESG, incluso para considerarlo, ¿no? Que lo que mencionábamos es importante asesorarte de un profesional, pero para eso necesitas saber cuál es el primer paso que tengo que dar, dónde estoy parado, qué ya hago y qué puedo ya integrar dentro de mi estrategia de ESG. Me parece que cubrimos muchos puntos bien, bien interesantes. Si te parece, podríamos pasar algunas de las preguntas que está dejando la audiencia Claro. y atacar algunos de los puntos ya precisos que quieran conocer. Am, por ejemplo, tenemos una pregunta de Carolina Mendoza que dice, me interesa evaluarme en temas ambientales, pero mi empresa no tiene un experto en ESG, ¿qué puedo hacer? Que es parte de lo que comentábamos. Para las pymes es complicado tener un experto ya o un departamento que se dedique específicamente a la parte de ESG, a la estrategia, cómo manejarlo y tener a toda la gente que debe involucrar para tener todos los elementos en orden, documentar, etcétera. Es importante tener ayuda profesional. Es importante asesorarse de las empresas que ya pueden ayudarles a dar estos primeros pasos. Como mencionamos, lo principal es identificar dónde estás ahora, dónde está tu empresa ahora. Este diagnóstico lo que hace, nuestro diagnóstico lo que hace es ayudarte a entender cuáles son los pasos que ya has dado, que no necesariamente los dieron o no necesariamente se fueron a alguna iniciativa, algún cambio cultural en la organización, algún cumplimiento normativo con la intención de echar a andar una estrategia puntual ESG, pero como ya los dieron, y si nosotros los detectamos, podemos asesorarlos en cuáles son los pasos siguientes, cuáles son los pasos críticos, cuáles son los elementos que deben considerar como parte de la inversión inicial para arrancar ya en forma una estrategia ESG. Entonces, la respuesta es principalmente eso, o sea, acudir con empresas que ya tienen esta forma de ayudarles a dar los siguientes pasos, a definir los siguientes pasos y a partir de ahí establecer cuáles son las primeras inversiones que deben hacer, los primeros beneficios que pueden recoger de esta iniciativa y de meterse ya de lleno a una iniciativa ESG. Sí, y ahí también importantísimo, pues sí, tal vez no tienes un experto de ESG, pero pues es una que la dirección de la empresa esté involucrado, ¿no? O sea, que estos objetivos Claro. vengan desde arriba y permeen, ¿no? En la empresa. Y como vimos, pues hay muchos elementos que puede ser no solo del experto de ESG, pero que hay información que te va a dar recursos humanos o que te va a dar administración o que entonces la verdad es que todos tienen que estar involucrados, ¿no? O sea, porque en este primer paso para llenar el cuestionario, pues no va a haber una persona que te dé toda la información, sino que pueden ser varias, ¿no? Pero como dice Adolfo, pues obviamente, pues sí, apoyarte de expertos que te puedan ya dar como el siguiente paso, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos otra pregunta de Jaime Ríos, que dice, si soy una empresa de informática, ¿cómo me sugieres implementar los criterios ESG? ¿Con qué letra comienzo? Pues mira, para una empresa de informática es importante ver la parte en los temas sociales que mencionamos, ¿no? O sea, la parte de calidad de producto, de temas de riesgo cibernético, de privacidad de datos. O sea, aquí hay certificaciones pues muy específicas para las empresas de informática, ver que si tienes la capacidad de certificarte, te certifiques. Y bueno, en la parte, digo, no sé qué tamaño tengan ni nada, pero bueno, así como a grandes rasgos, pues también ver la parte ambiental, ¿no? O sea, si tienes servidores que utilizan mucha energía, pues entonces ver si puedes tener otras fuentes de energía.
O también si puedes cambiar tus sistemas a que sean pues más ahorradores, más eficientes, creo que eso también puede ayudar bastante. Em, a ver, siguiente pregunta de Paola. ¿Qué pasa si mis resultados en la autoevaluación de ESG son negativos o reflejan una gestión deficiente? Bueno, esta es una preocupación grande de las empresas. ¿Qué pasa si me evalúo y resulta que no estoy ni tan bien como esperaba ni cerca de donde quiero estar, ¿no? Al final, yo creo que parte de la ventaja de hacer la evaluación es entender justo en qué necesitas trabajar. Entonces, no es necesariamente una calificación deficiente, sino más bien es identificar cuáles son los elementos que presentan mayor riesgo o los elementos que necesitan mayor trabajo. Como comentaba Ale, esto es una estrategia que debe ser corporativa. Son muchas áreas involucradas. No puedes esperar que todas estén ya con avances registrados o que todas estén también enfocadas o listas para tomar una estrategia de transformación este, que los lleve a un cumplimiento deseado. Entonces, lo importante y algo que refleja la evaluación es entender justo qué te falta para llegar a donde tienes que estar, ya sea para cumplir con las regulaciones de tu sector, con las regulaciones de tus principales clientes o socios comerciales, o simplemente por el objetivo que has puesto para tu empresa. Entonces, eh, más allá de si saco buena calificación o salgo reprobado, es ver cuáles son los elementos de trabajo que debes considerar y atacarlos, ¿no? Comenzar a atacarlos. Sí, no los vean como temas negativos o deficientes, véanlos como áreas de oportunidad en donde pueden mejorar. Justo para eso es el diagnóstico. Tenemos aquí también otro de Hugo Ortega. Y dice, ya estoy en el proceso de autoevaluarme en ESG, pero entiendo que no es una certificación. ¿Cuál es el beneficio? Bueno, con nosotros, sí, a ver, es como comentábamos, a ver, nosotros no te vamos a certificar de que ya cumpliste con todo lo que tenías que cumplir en temas de ESG, no. O sea, nosotros justo te vamos a dar este diagnóstico para que tú puedas ver cuáles son las áreas de oportunidad. em, y entonces sí, o sea, a ver, lo que sí yo te voy a dar como esta visibilidad y te voy a dar esta insignia que habla que tú estás reportando, que tú te dais un compromiso como de medición, que quieres mejorar, ¿no? Entonces, sí no es una certificación como tal, pero el beneficio es ¿no? O sea, que a final de cuentas, por ejemplo, si otro cliente te está considerando como proveedor, también puede decir, oye, bueno, yo ya sé que puedo trabajar con este proveedor específico para que mejore en sus criterios ESG, ¿no? O sea, no parte de la nada, ya parte con cierta información. Y pues si tienes obviamente una calificación media, ya ni siquiera se cuestiona el trabajar o no contigo, ya no ves estos riesgos. Entonces hay muchos beneficios, como los platicábamos. O sea, aunque al final no es una certificación como tal, o sea, no te estamos diciendo que ya llegaste a la máxima calificación y que ya implementaste todo, tiene muchos beneficios para que si llegues a cumplir tus metas y llegues a ese punto al que quieres llegar de pues máximo implementación de criterios ESG y tener el mejor impacto social y ambiental. De acuerdo. A ver, siguiente pregunta, de Mariela. ¿Cuándo puedo esperar ver resultados si empiezo a aplicar una estrategia ESG? Eso varía mucho. Hablamos de algunos elementos, por ejemplo, para la parte ambiental que pueden cambiar muy rápidamente. Temas de ahorro energético son los principales, o ahorro de recursos son los más rápidos. Todo requiere una inversión inicial, desde luego. Los beneficios que eso puede reportar varían dependiendo de tu uso y también del giro donde esté tu empresa, que eso podemos revisarlo contigo más adelante. Podemos ponernos en contacto contigo para revisarlo, pero varían los elementos que vas a implementar y el beneficio que te va a reportar cada uno. Lo importante es que ese beneficio se puede medir. No todo es económico. Mucho puede ser de cumplimiento, mucho puede ser, como decíamos, en tema de mejora de uso de recursos, etcétera. Pero al final todo sí es parte de una mejora sustancial en la empresa, en la organización. Y tiene que verse como un cambio, una transformación completa, donde todo el mundo tiene que estar involucrado, donde todo el mundo va a reportar beneficios en diferente magnitud. Entonces, sí, varía y podemos revisarlo contigo para ver cuál es el impacto preciso en tu compañía. Sí, justo lo que decíamos, ¿no? Al final de cuentas tú también te puedes poner tus propias metas, ¿no? Decir, oye, bueno,
ya sé dónde estoy y para los próximos 5 años quiero reducir en tanto estos temas, ¿no? O mejorar en tanto. Entonces, sí varía mucho como el tiempo en el que puedes empezar a ver los beneficios, pero tú también puedes como planear ya que tienes, estas mediciones, ¿no? Aquí hay otro de Sandra López, que dice: "¿Cuánto cuesta evaluarse con ustedes o evaluar a mis proveedores?". Pues mira, aquí sí varía mucho por caso. Por ejemplo, si tú vienes por tu propia evaluación, pues también depende si estás interesado en otros de nuestros servicios. Nosotros podemos armar como ciertos paquetes, ¿no? Por ejemplo, me dices: "Oye, pues no tengo número DUNS", entonces empezaríamos de ahí, ¿no? Entonces, pues un poco dependiendo de tus necesidades, viéramos cuánto te podemos cobrar como para tu propia evaluación. Y para tus proveedores, pues también depende mucho, ¿no? Cuántos proveedores tienes, ¿no? Y pues sí, como em, más que nada, sí, el número de proveedores, el tamaño de la empresa, como que podemos ver ahí varias cosas que influyen, ¿no? Para los costos. Entonces, bueno, pues aquí creo que ya estamos sobre el tiempo. Y pues bueno, yo lo que quiero cerrar así como el máximo mensaje, después de todo lo que platicamos, de los beneficios, de todo lo que vimos ya para medir, implementar criterios ESG, hacer su diagnóstico, es que ya no, los temas ESG no es un tema opcional. O sea, la verdad es que al final de cuentas es una decisión estratégica para su empresa, en la que van a poder reducir riesgos, mitigar riesgos, verlos, analizarlos, también mejorar en muchas cosas, reducir costos. Entonces, por favor, si tienen alguna duda, si quieren saber más, pueden agendar una sesión personalizada conmigo. Yo podemos platicar más al respecto, o con cualquiera de nuestros colegas también aquí en CIAL. Entonces, por favor, vengan, búsquenos, y yo sí los invito a que empiecen a analizar estos criterios. Les va a traer de verdad muchos beneficios. Sí, perfecto, muchas gracias, Ale. Y no olviden descargar el ebook gratuito que tenemos sobre ESG, que es parte de los beneficios de este webinar. Y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Ale. Creo que cubrimos temas bien importantes. Y nos seguimos viendo en los siguientes webinars de esta serie. Muchas gracias por su tiempo y por acompañarnos. Gracias, buen día.